Muchos somos el grupo A2 y hoy les venimos a presentar la NIF 15 ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con los clientes. Quiero presentarles un poco cómo está estructurada la norma en donde nosotros daremos inicio con el objetivo de ella. Esta norma establece los principios que deberán aplicar las entidades para presentar información que sea útil para sus usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, importes, incertidumbres de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surjan de un contrato con un cliente. Recordemos que para que el cumplimiento de esta norma, el cumplimiento del objetivo de esta norma, las entidades deberán reconocer los ingresos de actividades ordinarias para representar las transferencias de los bienes o servicios que estén comprometidos con los clientes por un importe que refleje la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios. Para ello, continuaremos con el alcance. Bueno, esta norma se aplicará excepto cuando existan contratos de arrendamiento dentro del alcance de la NIF 16, contratos de seguro dentro del alcance de la NIF 17, instrumentos financieros y otros derechos u obligaciones contractuales dentro del alcance de la NIF 9, eh, la NIF 10, estados financieros consolidados, la NIF 11, acuerdos conjuntos, la NIF 27, estados financieros separados y la NIF 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. En intercambios no monetarios entre entidades de la misma línea de negocio y hechos para facilitar la venta a clientes o clientes potenciales. Una entidad deberá aplicar esta norma a un contrato solo si la contraparte del contrato es un cliente. Identificación del contrato. Bueno, en este caso, una entidad contabilizará un contrato con un cliente que quede dentro del alcance de esta norma solo cuando cumpla los siguientes criterios. El primero de ellos es que las entidades, la parte del contrato han aprobado el contrato y se comprometen a cumplir con sus respectivas obligaciones. Las entidades pueden identificar los derechos de cada parte con respecto a los bienes y servicios a transferir. La entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes y servicios a transferir. El contrato tiene fundamento comercial y por último es probable que la contraparte de la contraprestación a la que tiene derecho a cambio de los bienes o servicios que se transfieran al cliente. Muy amable. Compañeros, buenas noches. Vamos a hablar acerca de los contratos. Pueden ser escritos, pueden ser orales o pueden estar implícitos en las prácticas tradicionales de una entidad. Un contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles. Pueden no tener una duración fija y pueden rescindirse o modificarse por una de las partes en cualquier momento. Un contrato está totalmente sin ejecutar si se cumplen los dos criterios siguientes. La entidad no ha transferido ningún bien o servicio al cliente o la entidad no ha recibido y todavía no tiene derecho a recibir contraprestación alguna a cambio de los bienes o servicios comprometidos. La combinación de contratos. Los contratos se negocian como un paquete con un objetivo comercial único. El importe de la contraprestación a pagar en un contrato depende del precio o desempeño del otro contrato o los bienes o servicios comprometidos en los contratos eh, son una obligación de desempeño única. La entidad combinará dos o más contratos realizados aproximadamente al mismo tiempo con el mismo cliente o con partes relacionadas del cliente y se contabilizarán los contratos como uno único. En la modificación del contrato puede describirse como una orden de cambio, una variación o una modificación, que puede ser el precio o puede ser el alcance. Existe la modificación de un contrato cuando las partes aprueban un cambio que les crea nuevos derechos y obligaciones exigibles. La modificación de un contrato podría aprobarse por escrito, por acuerdo oral o de forma implícita por las prácticas tradicionales del negocio. Si las partes del contrato no han aprobado la modificación, una entidad continuará aplicando esta norma al contrato existente hasta que la modificación sea aprobada. Los dejo con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Una vez que la entidad ha establecido que tiene un contrato, el siguiente paso es valorar si hay bienes o servicios prometidos en el contrato que representan obligaciones de desempeño separadas, es decir, se deben identificar las obligaciones de desempeño a cumplir. Podemos definir las obligaciones de desempeño como cada compromiso de transferir a un cliente un bien o prestar un servicio distinto, o bien una serie de servicios que sustancialmente son los mismos y que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente. Un ejemplo de estos podría ser contratos de suministros de telefonía, contratos de suministro de agua o electricidad. Entonces, la NIF 15 establece los criterios para determinar cuando un bien o servicio es diferenciado o distinto
enfocándose en la forma en que el cliente puede beneficiarse de este bien o servicio. La identificación apropiada de las obligaciones de desempeño que van a contenerse en el contrato es importante para lograr el principio central de la NIF 15, ya que un fallo de la identificación o contabilización de dichas obligaciones de desempeño contenidas en el contrato podría resultar en un error en el reconocimiento de los ingresos ordinarios. Por tanto, pues este paso requiere una consideración cuidadosa. Compromisos en contratos con clientes. La NIF habla también de algunas tareas, ya sean administrativas o de otra índole, las cuales no deben considerarse como una actividad de desempeño. Y pues una forma de identificarlas es verificando que estas tareas no transfieren ningún servicio al cliente a medida que éstas se van ejecutando. Por lo tanto, si estas no transfieren ningún tipo de servicio cuando se ejecutan, no deben considerarse como una obligación de desempeño. Respecto al marco legal referente a la NIF 15, tenemos la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 51, que habla sobre las empresas de construcción y similares, donde pues establece los métodos para la determinación de la renta neta del periodo, lo cual se relaciona con los criterios de reconocimiento de un contrato. También la ley de actualización tributaria, el artículo 34, actividades de construcción y similares, lo cual se relaciona con la determinación de los precios de transacción, es decir, el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con el cliente. También está la ley de contrataciones del Estado, que pues generalmente habla de todo lo concerniente a las contrataciones con el Estado de Guatemala, como las modalidades de contrato, procedimientos de contrato. Muy bien, continuamos con lo que son los distintos bienes o servicios. El objetivo, pues, es determinar si la naturaleza de este compromiso dentro del contexto de que fue el contrato es transferible cada uno de estos bienes o servicios de forma individual, o pues que en su lugar que sea un elemento o elementos combinados para los bienes y servicios. Continuamos también con lo que es la satisfacción de las obligaciones de desempeño. Y la entidad reconocerá estos ingresos de actividades ordinarias cuando, a medida que éste satisfaga la obligación del desempeño o mediante la transferencia de bienes o servicios comprometidos, es decir, uno o varios activos, el cliente o activo transferirá cuando sea la medida que el cliente obtenga el control de este activo. Y el control del activo haga referencia a la capacidad de redirigirse al uso del activo para obtener sustancialmente todos los beneficios restantes. Y con relación a las obligaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo, nos da a conocer que una entidad transfiere el control de un bien o servicio a lo largo del tiempo y por ello satisface una obligación de desempeño y reconoce los ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo. También debe cumplirse uno de los siguientes criterios, que es que el cliente reciba o consuma de forma simultánea los bienes proporcionados de desempeño de esta entidad. Y el desempeño de la entidad crea o mejora un activo. También debe de crear el desempeño y que la entidad no crea un activo de un uso alternativo y que tiene el derecho exigible al pago del desempeño que haya completado hasta la fecha. Gracias. Obligaciones de desempeño que satisfacen en un momento concreto. La norma nos indica que si una obligación de desempeño no se satisface a lo largo del tiempo de acuerdo a los criterios especificados en los párrafos 35 al 37 de esta norma, una entidad la satisfará en un momento determinado. Seguidamente tenemos la medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño. Entre ellas tenemos los métodos para medir el progreso, las medidas razonables del progreso. Según el párrafo o según los párrafos B14 y B19 de esta norma, nos indican que los métodos para medir el progreso se dividen en dos: el método de productos y método de recursos. Los métodos de productos
reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre las bases de las mediciones directas del valor para los clientes de los bienes o servicios transferidos, mientras que los métodos de recursos reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de los esfuerzos o recursos de la entidad para satisfacer la obligación de desempeño. Por ejemplo, recursos consumidos, horas de mano de obras gastadas, tiempo transcurrido u hora de maquinaria utilizada en relación con los recursos totales esperados para satisfacer dicha obligación de desempeño. Seguidamente tenemos la medición, que es la determinación del precio de la transacción. ¿Y cuál es el precio de la transacción? Es el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho o cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con clientes, excluyendo los importes recaudados en nombre de terceros, por ejemplo, algunos impuestos sobre las ventas. La NIF 15 en el párrafo 46 nos habla sobre la medición. Cuando una obligación de desempeño se satisface, una entidad reconocerá como ingreso de actividades ordinarias el importe del precio de las transacciones. ¿A qué nos referimos con obligación de desempeño? Básicamente es transferir al cliente un bien o servicio, y cuando esto se haya ejecutado, la entidad reconocerá el ingreso como cuenta propia. La NIF 15 también en sus párrafos del 47 al 49 nos habla sobre la determinación del precio de la transacción. El precio de la transacción es el importe de la contraprestación a la que una entidad espera tener derecho a cambio de transferir los bienes y servicios comprometidos con el cliente. Es decir, una entidad cuando vende un bien o servicio a un cliente, este espera a cambio un importe por ese bien y servicio. Este paso es de suma importancia, ya que en función a este precio asignará cada uno de los compromisos contraídos con el cliente. Es importante mencionar también que dentro de los importes que proporciona el cliente a la entidad hay algo que son los impuestos, ¿verdad? Entonces estos impuestos no son parte del ingreso como tal del cliente. En Guatemala pues se verifica lo que es el valor del IVA para un bien o servicio, pero sin embargo en un servicio específico hay otro impuesto como lo que es el impuesto al turismo, que tampoco sería parte de los ingresos de la entidad. En el párrafo 50 al 54 habla sobre la contraprestación variable. La contraprestación básicamente es el importe que el cliente da a la entidad. Comprende todo importe variable en virtud del contrato y este puede variar por lo siguiente, ya sea por descuentos, ya sea por alguna devolución, por reembolsos o por créditos. La norma NIF 15 establece dos criterios para determinar la contraprestación variable: el valor esperado y el importe más probable. El valor esperado, que es la suma de las probabilidades multiplicados por los resultados posibles, y el importe más probable es el resultado más probable de dos sucesos. Por ejemplo, una entidad tendrá derecho o no a un bono siempre que cumpla con terminar la construcción de un activo. En base a este último o el importe probable, podemos sacar un ejemplo práctico. Buenas noches, licenciado, compañeros. Pues siguiendo con la exposición de la NIF 15, aquí nos indica también de la determinación de la naturaleza del compromiso de la entidad. Aquí nos indica que la naturaleza del compromiso de una entidad al conocer las licencias es un compromiso de proporcionar un derecho de acceso a la propiedad intelectual de la entidad si se cumplen todos los criterios siguientes. Entre los criterios tenemos que el contrato requiere o el cliente razonablemente espera que la entidad lleve a cabo actividades que afectan de forma significativa la propiedad intelectual a la que tiene derecho el cliente. También tenemos que los derechos concedidos por la licencia expone directamente al cliente a los efectos positivos o negativos de las actividades de la entidad.
Esas actividades no dan lugar a las transferencias de un bien o un servicio al cliente a medida que dichas actividades tengan lugar. Pues siguiendo con la exposición, también tenemos que las actividades de una entidad afectan significativamente a las propiedades intelectuales a las que el cliente tiene derecho. Entre ellas tenemos que se espera que una actividad cambie significativamente de forma, por ejemplo, como el diseño o el contenido, o la funcionalidad. Por ejemplo, aquí nos da la capacidad de realizar una función o tarea. Pues si los criterios del párrafo B58 no se cumplen, la naturaleza del compromiso de una entidad es proporcionar un derecho al uso de la propiedad intelectual de la entidad a medida que dicha propiedad intelectual exista en términos de forma y funcionalidad, en el momento concreto en el que se concede la licencia del cliente. Una entidad no considerará los siguientes factores al determinar si una licencia proporcionada por un derecho de acceso a la propiedad intelectual o un derecho de uso a la propiedad intelectual de la entidad, las restricciones de tiempo, región geográfica o uso. Esas restricciones definen los atributos de la licencia comprometida en lugar de definir que satisface su obligación de desempeño. Las garantías proporcionadas por la entidad de que tiene una patente válida de propiedad intelectual y que defenderá esa patente del uso no autorizado. Y con esto estaríamos concluyendo con la explicación de la NIF 15. Agradecemos su atención. Gracias.